Estimados padres de familia, muy buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida. Desde ya agradecemos su puntual asistencia a la charla informativa Cambridge 2021. El objetivo principal de esta charla es orientar y motivar a nuestros estudiantes a que sigan el camino a la excelencia y lograr así la certificación internacional Cambridge. A continuación, daré pase a nuestra ponente internacional, representante del Departamento de Exámenes Internacionales de Macmillan, Vangelina Hernández, quien estará a cargo de la charla de esta tarde. Adelante. Muy bienvenidos, queridos papás. Un gusto, un placer para mí estar hoy día rompiendo fronteras, sacando, digamos, no tener que viajar. Qué pena me da porque he estado en su hermoso país varias veces en realidad. Bueno, llevo 15 años trabajando en Macmillan y muy contenta de poder compartirles la experiencia yo como profesora que tuve también con la motivación a nuestros alumnos a rendir exámenes internacionales. Esta presentación es bien breve, pero tiene una intención principal de poder, como papás, porque yo hice que mis hijos rindieran el examen, como tengo dos, uno de 31 y uno de 21, la relevancia que tiene, uno como papá lo sabe principalmente porque uno invierte, ¿cierto?, en la educación precisamente buscando que nuestros hijos tengan la mejor educación posible. Y dentro de esta mejor educación posible, existe hoy en día el romper fronteras, y el romper fronteras a nivel lingüístico. Inglés sigue siendo el idioma más hablado en el mundo. La certificación es efectivamente una importancia que tiene porque te puede validar frente al mundo, a la higher education, principalmente a la educación superior, que es muy importante. Y son procesos que hoy en día están establecidos como de alto calibre. Y la institución María de las Mercedes es una institución que está precisamente en la lucha, ¿cierto?, de apoyar. Voy a admitir a una persona que está aquí esperando. O no sé, Sandrita, si tú la puedes admitir. Está ahí en Estefanía, Dayana, Carolina, está en la sala. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a dar el primer inicio. Aquí tienen números, ¿vale? Ahí aparece ISOL, la L me quedó corrida, perdón. Al mostrarlo en Keynote aparece de esa manera. Yo les quiero preguntar, está el año 1991, está 1967, hay una bandera, a ver si la pueden identificar, el número 30, y la palabra ISOL, que la L me quedó fuera. Si yo les digo y les hago una pregunta y les digo, ¿cuántos años creen ustedes que lleva el mundo en la globalización, hablando sobre el marco común referencial y la importancia de los niveles que tiene un alumno que pasar para lograr la certificación? ¿Cuáles de estos años, qué número a ustedes les implicaría que puede ser un número que ya está en estadística? Por chat, ¿alguien puede indicar? Vamos, échenle un juego en el chat. Ahí apareció alguien en el chat. No hay respuesta. Vamos, papis. Muy bien, bueno. Hace 30 años que en Suiza, la bandera indica el país, nace una necesidad muy importante de homologar los niveles de inglés. ¿Cuántas horas, qué nivel, qué letra debe obtener el estudiante para certificarse? ¿Y cuántas horas debe cursar
para lograr esa certificación. Se dice que en Latinoamérica nosotros nos demoramos como 30 años en realidad, y así lo dicen las estadísticas de hace mucho tiempo. La pandemia ha cambiado, obviamente ha acelerado todos estos procesos. Que nosotros nos demoramos en asimilar las relevancias de la importancia que tienen las investigaciones, porque en Europa, hace 30 años atrás, en 1991, y en Suiza, se establece una necesidad que no nace en Latinoamérica porque hablamos el mismo idioma, exceptuando Brasil. Y nace la necesidad de homologar por este cruce, ¿cierto? Que presenta, era mi esposo, perdón, no sabe que estoy en una charla. Por este cruce, por este cruce de fronteras que presentaba Europa, la necesidad que tienen los estudiantes de Europa de cruzar e ir a distintas universidades a terminar su educación. Y eso tuvo una relevancia en nuestro país, obviamente. Y al pasar del tiempo en nuestros países y en Latinoamérica, hoy en día, ya hace más de 10 años, que todos los materiales de enseñanza del idioma inglés están completamente alineados y homologados a los exámenes internacionales y al marco común referencial. Entonces, el marco común referencial lleva 30 años, se establece en el 1991, estamos cumpliendo 30 años, y los exámenes llevan una trayectoria del 1967. Imagínense, hace 20 años atrás o 10 años atrás, los exámenes internacionales estaban solo hechos para colegios de alto calibre, colegios internacionales, los colegios medianos, de carga mediana o meramente alta, ni pensaban en la relevancia de una examinación. A través del tiempo y hoy en día, con este post-pandemia, ustedes deben comprender que hoy en día no es necesario, no es inglés para comunicarnos simplemente, sino que es inglés para la investigación, es el inglés para el desarrollo de mi hijo, porque me va a permitir, obviamente, cruzar fronteras. Ya que entendemos la historia y la relevancia, porque no es algo que se nos ocurra, ¿ya? Es algo que está, no es algo que está de boga, no es algo de moda, es una necesidad. Y si lo comparamos con la necesidad de certificación en nuestros trabajos, ISO, ¿cierto? Y todas las empresas que hoy en día deben estar certificadas con ciertos estándares, los colegios, las instituciones de prestigio buscan la excelencia, y una de las áreas de excelencia que sube el currículum y el perfil de un estudiante, el perfil de tu hijo de egreso, es la competencia lingüística que tenga en un idioma extranjero, siendo hoy en día inglés la lengua más importante. Y en segundo lugar está también español, tomando mucha relevancia. Entonces, una manera de motivar a nuestros hijos es diciéndole, mira, tú con español ya tienes una parte importante del globo y con inglés ya estás completo. Y entonces eres un ser humano completamente integrado en esta vida del siglo XXI. Y además, no solamente eso, sino que eres un alumno más competente, porque la certificación es una prueba que te dice que estás certificado, pero el proceso es el importante, y en ese proceso, desde que el niño ingresa a un colegio que está orientado a los exámenes, los estudiantes van desarrollando más competencias, no solo lingüísticas, sino que también matemáticas, porque el ser humano que aprende otro idioma, perdonen que lo diga así, pero es la investigación, es un ser humano más inteligente, porque tiene... porque tú al realizar estos cambios de códigos en tu cerebro tiene más potencia y más capacidad. Eso siempre yo le decía a mis estudiantes cuando me decían, Miss, no me gusta el inglés y ay, la cosa que es difícil. Yo terminaba diciendo, mira, las personas que hablamos 2 idiomas tenemos más oportunidades, no solamente laborales, sino que también de desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de competencias, y cuando hablamos de competencias, hablamos de un ser humano que es capaz de tener más información, el entendimiento global y cultural, y que es capaz de desarrollar más habilidades, y que es capaz de desarrollar más competencias. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un ser humano que es capaz de tener más información, el entendimiento global y cultural, y que es capaz de desarrollar más habilidades, y que es capaz de desarrollar más competencias.
y cambiar tu perspectiva del mundo. O sea, aprender otro idioma te lleva a ser mejor matemático. Antes se decía que el aprendizaje de idioma estaba completamente ligado al lenguaje, pero el lenguaje está completamente ligado a la matemática y el lenguaje está completamente ligado al desarrollo del pensamiento. Por lo tanto, imagínate que nosotros hoy en día estamos preocupados que la educación tenga un desarrollo de pensamiento, que el alumno sepa realmente argumentar, que sepa tomar buenas decisiones. Solo imagínense lo que significa que el alumno lo pueda hacer en ambos idiomas. Eso es, digamos, el inicio de lo que quería plantear. En segundo, tenemos que el marco común europeo de referencias de lenguas existe para todas las lenguas, es decir, este mismo marco está para el idioma nuestro. Cuando una persona de Francia quiere aprender español, y que cada vez son más, ellos se adhieren a este marco común referencial, y ellos también tienen que pasar por este proceso para llegar a determinados niveles. Existen 6 niveles originalmente, que es desde la A1, si los cuento, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Estos niveles que están en letra, que le agregaron últimamente el pre-A1, para tomar en cuenta desde los inicios, desde inicial en adelante, la idea que nosotros queremos compartirle, papitos, es que, y mamitas, es que es tremendamente relevante el entender que tú no adquieres inglés por default, o sea, por osmosis. Eso es si tú vives en el país. Eso es si tú viajas en el país. Pero cuando tú estás inserto en una lengua materna, estos son los niveles que tú tienes que atravesar cuando eres un ciudadano que está aprendiendo inglés como lengua extranjera. Esto mismo pasa si estás aprendiendo chino, esto mismo sucede si estás aprendiendo francés, cualquier idioma va a tener este marco. Entonces, hoy en día, los materiales están obligados a estar alineados al marco común referencial. Y al mismo tiempo, el marco común referencial está alineado a los exámenes internacionales. Entonces, hoy en día está todo homologado y está todo dado y entregado para lograrlo. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta, creo, mejorar nuestro speech, nuestra manera de comunicarle a los estudiantes tal vez la relevancia como papás. Porque el colegio lo hace, el profesor lo realiza, pero el alumno puede, tal vez el hijo nuestro, en ese momento de pequeñez o de adolescencia no le ve la relevancia. Mientras más motivemos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, vamos a poder lograr que se desarrollen estas competencias. Si ustedes ven, yo no quiero darles a ustedes, como se dice aquí en Chile, la lata de leer, porque creo que hoy en día no es necesario. Esta PPT, esta presentación, la pueden ustedes recibir apenas termine, yo se la entrego a la dirección y ustedes la pueden tener y pueden revisarla, buscarla, googlearla, internalizarse. Pero a modo grosso, ustedes debieran entender que si tienen un hijo en inicial, en primero, en segundo, básico, tendría el alumno que llegar a un A1, a un pre-A1, perdón, a un pre-A1. Si ustedes tienen un hijo en tercero de básica, ellos tienen que ser capaces de entender en un nivel A1. Si ustedes tienen un niño en sexto de básica, tendrían que llegar a un A2. Y así va sucesivamente. Y el colegio ofrece llevar a los alumnos hasta un B2. Y si nosotros leemos lo que dice en un B2, dice, puede usar el inglés de manera eficaz, con fluidez y en una variedad de contextos. Cuando yo digo variedad de contextos, me refiero a contexto escrito, a contexto oral, a contexto de escucha y a contexto lector. Cuando yo hablo de fluidez y eficacia,
Me refiero a que el alumno es capaz de hablar en la fluidez que yo estoy hablando y en la variedad de contextos, escritos u orales. Cuando un alumno, cuando una persona, ya sea estudiante o adulto, llega a un nivel B2, ese alumno tiene una mente bilingüe, con certificado o sin certificado. Pero el punto es que la certificación te lo valida. Cuando yo llego a B2 como estudiante, yo no voy a olvidar lo que aprendí. Es decir, el B2 te hace un ser humano bilingüe, tú no lo olvidas al pasar 2 o 3 años. Eso se mantiene en el tiempo. Esa es la primera gran certificación que se valida y que no se debe repetir. Eso es importante entenderlo porque la inversión no es grande en relación al logro. Las universidades hoy en día están pidiendo en la mayoría de las carreras la letra anterior, esta que nombro acá, un B1. Si yo, por ejemplo, voy a ingresar a una universidad, a estudiar ingeniería comercial, ingeniería civil, comercio, enfermería, y hoy en día casi en todas las áreas curriculares, hasta en electricidad y en áreas técnicas, se ofrece que el alumno egresa con un B1. O tiene que tener, a veces en el área de ingeniería comercial, tienes que ingresar y dar un examen en varias universidades y tienes que aprobar con un B1, o si no, tienes que realizar todo el curso. Entonces, las instituciones hoy en día, como en la que ustedes tienen toda la confianza con sus hijos, están apostando a un egreso B2, que es un bilingüismo, y que le va a permitir al estudiante estar preparado a nivel académico en 2 idiomas. O sea, eso es muy potente, porque no van a estar preparados solamente. El alumno, ¿saben qué? La gente se confunde mucho y cree que si yo nací en Perú, ¿cierto? O en cualquier país latino, yo hablo español, obviamente, pero mi nivel de repertorio de palabras está adecuado también al nivel del marco común referencial. Es decir, una persona que tiene un nivel educativo que fue no muy provisto de una muy buena educación en nuestro idioma, va a tener también un rango de repertorio académico. Cuando hablamos de académico, hablamos de palabras que utilizamos no solamente en el área social, sino que también en el área de entendimiento de comercio, de marketing. Y ahí estamos subiendo nuestro nivel de academia, del conocimiento de lo que estamos aprendiendo. Es muy interesante para mí poder explicarle a los papás esto porque muchas veces nosotros como estudiantes, yo tengo 57 años, y cuando yo estuve en el colegio, jamás me explicaron de esto. A mí simplemente me gustaba el idioma. Y muchas veces uno tenía este concepto, yo soy bueno para o malo para. Ah, no, yo soy cero para el inglés. O yo soy buena para inglés. Hoy en día esa barrera ya se acabó. Yo no soy buena para o malo para. Puedo desarrollar mis competencias. Entonces, una vez hablado de esto, dejo de lado el C1 y el C2, porque el C1 es el profesor y el C2 es el profesor del profesor. Entonces, los alumnos nuestros y los alumnos que vuestra institución quiere desarrollar, los está llevando al nivel uno más abajo que el profesor. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Vamos a la siguiente. Lo primero que quiero llevarlos, yo sé que el interés de ustedes no está concentrado en estos cursos, pero desde tercero a sexto básico, donde los niños, desde primero a sexto básico, perdón, en donde los niños ranquean en unas edades de entre 6 a 12 años, existen unos exámenes que se llaman Young Learners Exams, exámenes para pequeños, para aprendices muy chiquititos. Y estos exámenes en vuestra institución están dentro de la línea en donde el PREA 1 está ubicado en un segundo de educación básica
el A1 entre un tercero y cuarto de educación básica, y el A2 entre un quinto y sexto. Estas pruebas que se diseñaron y que tienen un costo muy accesible, pero que no tienen mucho significado o validez en el tiempo, están diseñadas principalmente para promover el gusto por dar exámenes. Tú dices, ¿a quién le gusta dar examen? A mí no me gusta dar un examen. Este es un examen para mí, por ejemplo, y estoy nerviosa igual, aunque lo haya hecho muchas veces. A nadie le gusta estar expuesto. Sin embargo, estos exámenes fueron diseñados principalmente para motivar. Son entretenidos, no tienen evaluación. La evaluación está rankeada en medallas, en escudos que reciben los niños. Por lo tanto, ellos no saben de ciencia cierta si lo hicieron bien o no lo hicieron muy bien. No es la intención. La intención de estos exámenes hasta los 12 años es la motivación, es quitarles el miedo a los estudiantes, a los niños, de enfrentarse a un examen, porque pasan por un proceso de 380, 400 horas desde inicial, desde que el niño entra a la institución. Hay preescolar, es inicial, acá le llaman preescolar, en tu país le llaman inicial, pre-kinder, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. O sea, es un largo periodo y un proceso hasta sexto básico en donde los niños están expuestos a un número de 380, 400 horas. Ojo con esto, porque uno piensa, oye, pero en el colegio de mi hijo, estoy dando un ejemplo, tienen 10 horas de inglés a la semana, entonces mi hijo tendría que dar este examen en primero de básica. Estas horas que están puestas aquí, queridos papás, están pensadas en un niño que está aprendiendo, que está teniendo las 380 o las 400 horas de práctica, no de enseñanza solamente. Y aquí es donde viene la inspiración que quiero dar yo. Es decir, ustedes como papás tienen que inspirar que la práctica hacia el maestro. Por lo tanto, el alumno y el profesor hace todo su esfuerzo dentro de la sala de clases, exponiendo a los estudiantes a distintos competencias lingüísticas que ustedes saben, son 4, no importa el idioma que hablemos, ¿cierto? El escribir, el leer, que es la primera que aprendemos en el colegio, pero en casa cuando somos bebés es escuchar y es hablar, sin entender el código, luego es leer y terminar escribir con la que es más difícil. Sin embargo, este número de horas no es con 25 o 30 alumnos. Este número de horas es el alumno aprendiendo y teniendo práctica. Entonces, muchas veces los papás, obviamente, yo en mi caso, tuve una educación completamente distinta. Las clases eran mucho más, habían otros enfoques. Hoy en día los enfoques son completamente sharp, es decir, son vanguardistas. Inglés lleva la vanguardia en la educación. Eso nunca lo deben olvidar, papás. El inglés lleva la vanguardia en la educación. ¿Por qué lleva la vanguardia en la educación? Porque nos guste o no, la investigación está en este idioma. Por lo tanto, los materiales son finos. ¿En qué aspecto? Metodológicos. El punto es que cuando yo como papá no sé inglés, me entra como esa cosa de no, de no saber en dónde está. Entonces estas letras te pueden ayudar y el examen te lo puede confirmar. Luego tenemos que pensar, y esto termina con los jóvenes, con los niños de 6 a 12 años, que si yo no le presto atención, porque habían papás en la institución, yo llegué a ser coordinadora, estuve 15 años en una institución. Los papás decían, no importa que el niño no aprenda nada en primero, en segundo, que juegue, si total, yo quiero que lo pase bien. Cuando llegue a séptimo me voy a preocupar. Pero resulta que la foundation, la base, está en los primeros años. Y que al niño le guste, tiene también que ver con cómo yo como papá motivo a mi hijo a la relevancia que tiene.
En los juegos, los niños hoy en día, yo veo que un pequeño sabe perfectamente on, off, se maneja en términos en inglés sin ni siquiera saber. Entonces, hay muchas oportunidades para ir repitiéndole a nuestros hijos la relevancia que tiene el no sentir que no aprendí bien hoy día y no voy a aprender mañana, porque a nuestra suerte el aprendizaje de un idioma es cíclico, es espiral. Yo aprendí hello y yo voy a practicar hello y voy a seguir practicando y voy a volver a hello y voy a volver a hello y voy a volver a hello. Por lo tanto, es un proceso. Y es un proceso no como la matemática. No es que yo tenga que ver primero el presente y luego el pasado. Eso es rígido, el idioma no es así. Entonces el alumno ve montones de cosas y va devolviendo y va avanzando y va hacia atrás y hacia adelante. Es un juego. Y en los primeros años así lo tenemos que ver, como un juego. El niño cree que está jugando, pero está aprendiendo desde la preescolaría. ¿Cómo es el examen? El examen es divino, es a colores, precioso. Tiene 3 partes. Tiene comprensión lectora y expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. Ojo, papás, porque los papás creen que si el niño no es capaz de pronunciar, no sabe. Y no es así. Yo a un pequeño de segundo básico le puedo dar toda una instrucción en inglés dentro de la sala de clase. Le puedo decir, ok, Sebastián, get up and get my pencils, please. Please, only the yellow pencils. Y el niño de 6 años va y lo hace. Y si ustedes dicen que eso no es desarrollo de comunicación auditiva y oral, yo les diría que sí. Es completamente comunicativo. El niño está en el proceso de completa entendimiento y lo está ejecutando a través de la acción. En el proceso, este niño, es tu hijo, probablemente y ojalá, va a ir desarrollando y va a lograr llegar a los niveles esperados. No. Cancel. Ahí sí. Algo me pasó, no sé por qué se frenó esto, a ver. Espérense un poquito. Me dice que deje de... Ahí, stop sharing. Ok. ¿Están viendo mi presentación? ¿Aló? No. Sí, sí. Oh, No, no se ve. Ya no se ve. Yeah. Don't worry, don't panic. We'll go back, we'll go back. Bien. Ok. Quiero pasar aquí. En este gráfico quise presentárselos de esta manera. De aquí ya entramos a los adolescentes, en donde la tarea, si yo tengo un hijo adolescente, ellos simplemente, digamos, están bastante ariscos a todo lo que es examen. Sin embargo, los materiales actuales y los materiales que está utilizando la institución en este momento están diseñados para la preparación de examen. Tienen los contenidos, están alineados a este marco. Entonces nosotros tenemos acá una escalerita. Cuando el niño está en 7º y 8º, vuelve otra vez a ver un nivel A2. Tú dices, oye, esto se repite. Obvio, se tiene que repetir. Es espiral. Pero aquí el niño ve un A2 en formato de 13 años en cabeza, que es distinto al formato de una competencia intelectual de un niño entre 10 a 12 años. Y eso a veces los papás no lo entienden. Y los niños tampoco. Dicen, Miss, ¿por qué estamos repitiendo la misma letra? Si ya vimos A2, mi libro decía A2 atrás y ahora otra vez estamos en el A2. O sea, ¿cuándo vamos a avanzar? Pero resulta que el A2, cuando yo llego a 13 años, yo ya no puedo rendir exámenes de niños. Yo tengo que rendir un examen de adolescente. Y ese examen tiene otro formato, porque tiene otras competencias intelectuales. Y ese examen, que es un A2, se llama Key for Schools. Está diseñado para colegios.
entre séptimo y octavo deben lograr ese marco y es lo que propone la institución. Y ese nivel es un nivel de conocimiento de inglés elemental. Tú dices, entonces mi alumno, ¿para qué va a rendir un Key for School si es elemental? Bueno, si yo tengo el dinero, yo lo hago porque eso a mí me permite saber que si él logra un KET, un Key for Schools, estoy asegurada que va a lograr un B1, que sería un B1 preliminary, en donde lo puede dar entre el 9º y el 10º grado en secundaria. No quise colocar, no sé cómo se llaman sus cursos, entonces coloqué 9º y 10º para que ustedes se ubiquen en el año. Y ahí los niños ya tienen entre 14 y 15 años. Cuando un niño da un B1, él ya tiene un conocimiento de inglés intermedio. Es un lugar perfecto para medir. Yo debo medir al alumno o en octavo para saber si va a llegar al final a un B2 o lo voy a medir en un B1 para asegurarme que mi hijo va a llegar a ser bilingüe. Entonces esto lo que va haciendo, va creando este blog, este cimiento, esta foundation que te va permitiendo como papá saberlo. Y tú me dices, ¿cuánto cuesta este examen? No sé, últimamente no he visto mucho los precios, pero nos salen más allá de $80. El examen B1 me parece, no sé, en soles, a cómo estará el precio. Pero uno siempre piensa, yo siempre le decía a mis alumnos, porque ustedes están apostando por una educación privada, a ver, cuando ya estaban más adolescentes, ¿cuántas cervezas son? O sea, ¿cuántas botellas de pisco son, muchachos? O sea, esto no es mucha inversión, ¿ya? Solo deja de salir un par de fin de semanas y ya, o ahora de la mesada y de los esfuerzos de tu papá. Yo tuve muchos estudiantes que se regresaba a darme las gracias, aquellos estudiantes que tenían hartas dificultades incluso. Y tuve grandes logros. Tengo alumnos que hoy en día trabajan para Google. Y créanme que tengo alumnos en otros países que me han agradecido eternamente porque lograron ser mentes bilingües y eso les permitió así como un resorte, tener mayor oportunidades en el desarrollo profesional. Creo que la certificación, y aquí a lo mejor voy a decir algo que no pueda caer muy bien a los que me invitaron, pero la honestidad, la certificación es súper importante para la sociedad. La sociedad necesita, hoy en día tú vas a postular a un trabajo y a mí me preguntan, Evangelina, ¿tienes certificación? Y yo digo, sí, tengo certificación. Y a veces hoy en día están pidiendo, y tienes certificación actualizada, además. Entonces, querramos o no, mi hijos hablan inglés y no sé, el segundo se certificó, el primero no quiso. Pero el segundo ya entiende que es mucho más importante que él esté certificado. El primero, al no certificarse, ¿sabe lo que le pasó? Perdió como él no tiene cómo comprobarlo. Entonces uno le dice, oye, ¿qué nivel tienes tú? Ah, bueno, yo tengo un B2. Así, ¿quién lo dice? Lo digo yo. No lo dices tú, lo dice el certificado. El certificado como el profesor, el título, como yo, como entrenadora, con mi certificado. O sea, uno tiene que tener algo que lo respalde. Y la belleza de esto, ¿saben cuál es? Que cuando tú te certificas en el B2, que es el examen a cual, digamos, apunta la institución y quiere convencer a los papás que vayamos hacia allá, ustedes van a estar tremendamente, eternamente agradecidos, porque se los dice un ferretero. O sea, yo soy profesora de inglés de muchos años, llevo en este cuento mucho tiempo. Intenté hacerlo con mi esposo, tengo 31 años de matrimonio, y él nunca entendió, él es ingeniero, nunca entendió la relevancia hasta hoy, hasta hoy, antes de la pandemia no, hasta hoy, porque hoy él tiene que enfrentar reuniones con personas de China y el único idioma en el que se pueden comunicar es en inglés. Entonces, inglés ya dejó de ser una herramienta social, inglés ya dejó de ser solamente una ayuda profesional, inglés hoy en día es
una base muy importante para el desarrollo integral de nuestros jóvenes. Y obviamente, digamos, ¿para qué hablar del emprendimiento y de poder estudiar en línea? O sea, olvídate lo maravilloso que es hoy en día estudiar en línea, hacer un posgrado en línea en inglés, no tener que mover de tu casa, no tener que pagar alimentación, qué sé yo, universidad. Y eso existe y hoy existe gracias a lo que está sucediendo con mayor fuerza. Entonces los quiero motivar, queridos papás, a que no bajemos las manos, que el precio lo vale y que la educación que está brindando la institución está completamente alineada a estos exámenes. ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tienen estos exámenes? Los exámenes, ya cuando son más grandes, este es el formato. Tienen un reading y un writing, son largos, duran 1 hora, tienen 7 partes, tantas preguntas, tantos minutos. ¿Y por qué es importante prepararlos? Porque los niños tienen que ensayar. Es como cuando tú rindes pruebas para el ingreso a la universidad. Un niño que se prepara para exámenes internacionales, ¿sabes lo que mejora? Mejora su autoestima. Un niño que es capaz de hablar 2 idiomas tiene otra perspectiva de sí mismo. Un niño que se enfrenta a una entrevista oral tiene más competencias para enfrentarse a una entrevista laboral en su propia lengua. Un niño que se expone contra el tiempo y es capaz de desarrollar estrategias de lectura tiene mejor competencia en lectura en su propia lengua. O sea, en pocas palabras, papás, mamitas, les estoy tratando de decir que el hecho que el alumno aprenda inglés también mejora su competencia de su lengua materna. Porque el aprendizaje de un idioma extranjero se profundiza en la comprensión lectora, no solo de inglés, en las estrategias de comprensión lectora, en las estrategias de comprensión auditiva, en las estrategias de cómo enfrentar una audiencia, de cómo hablar con mis pares, en mejorar todos mis hilativos, etc. Así que por ninguna parte podríamos hablar de que el aprendizaje de lenguas y llegar a ser bilingüe no es de relevancia, y el tener la certificación obviamente lo hace mucho mejor. Muchísimas gracias. Escucho puro silencio, no sé si están ahí todavía. Hay algunas preguntas ahí en el chat. Sí, en el chat. Dele, porque no vi nada del chat. Ayúdame, Pía Ayala. Hay 2 preguntas que tienen como más relevancia que lo responda la institución, porque una tiene que ver con cómo darán en este nuevo escenario los niños, cómo rendirán los exámenes, si serán presenciales o se pueden hacer en línea de acuerdo a la pandemia este año, porque ahí en el fondo decir que siempre se ha hecho presencial, porque en el fondo la habilidad de speaking, del habla, es con un examinador presencialmente. Pero debido a la pandemia claramente hemos tenido cambios con respecto a todo. Sí, bueno, en cuanto a los exámenes, sí son presenciales, todos los formatos de Cambridge son presenciales, incluso los que son computer-based, porque si sean a través de una computadora, se dan dentro de un centro certificado por Cambridge. En el caso de la Universidad de Piura es el centro P008, y así sea un computer-based que tienen que hacerlo a través de una computadora, igual son con los lineamientos de Cambridge con unas medidas especiales, ¿no? A pesar de que están en la computadora, no es que porque sean Cambridge Computer Based los dan desde su casa, sino lo hacen en el mismo centro examinador, siguiendo los lineamientos, el software que es indicado por Cambridge, ¿no? Para mayor detalle en cuanto a precios, fechas, se va a alcanzar de manera oportuna
Ya hemos tenido una reunión muy extensa con la Universidad de Piura, que es la que tiene el convenio con nuestra institución, y ellos se han comprometido a darnos las fechas, los precios. Desde ya nos han adelantado que se están manteniendo los precios del 2019, pero más detalles en cuanto ellos nos hagan llegar, nosotros de manera oportuna se la vamos a hacer llegar para que puedan tener, digamos que organizarse, ¿no? En cuanto al tema de los pagos y las fechas, ¿no? Y todo va a depender después de esas elecciones, de cómo se organice nuestro gobierno, porque hay ciertas medidas, ¿no? De bioseguridad que, por ejemplo, el tema de la educación no se ha reincorporado, no están asistiendo a las aulas a comparación de otros países, ¿no? En nuestro caso se sigue manteniendo la virtualidad, y por ser una universidad y se va a tratar de un examen, se han paralizado los exámenes también de admisión. Entonces, ahí tendremos que ver según lo que el gobierno destine, ¿no? Pero desde ya hay posibilidades que las fechas sean entre septiembre y octubre, y también que sea para mayores de 15 años. Por el tema de la bioseguridad, no arriesgar a los más pequeños, ¿no? Es una probabilidad. Todavía no se han dado las bases exactamente, y en cuanto se nos haga llegar lo vamos a hacer. Pero lo que hemos buscado con esta charla muy enriquecedora por parte de Vangelina, no sé si lo estoy pronunciando bien, me ha Sí. gustado, estoy muy contenta, y yo espero que ustedes también se vayan con esta charla felices, contentos, porque la idea era orientarlo. Lo que nosotros buscamos más que todo es que los chicos y, bueno, nuestros niños se mantengan preparados, ¿no? Que estén familiarizados con el formato, porque la pandemia sigue y el examen se sigue actualizando ciertos años, ¿no? Por ejemplo, el vocabulario también de los exámenes va ampliando, ¿no? Antes no existía el tema de las apps, las aplicaciones, ¿no? Y ahora esa palabra se ha ingresado al diccionario, apps. Entonces los chicos, se actualiza el formato del examen, se actualiza también la cantidad de palabras que los chicos deben estar familiarizados. Yo siento que los papás, yo me siento muy contenta por tu participación, Angelina, muy enriquecedora, muy buenos los ejemplos que has dado, y lo que buscamos, vuelvo a repetir, es que los chicos se motiven a mantenerse preparados, ¿no? No esperar a rendir la aplicación de los exámenes, sino mantener la constancia. Hemos visto la cantidad de horas personales, no solo de las clases que se dictan en inglés, sino es la constancia y la preparación que cada estudiante, ¿no? Le dedique al idioma extranjero. Muchísimas gracias, Evangelina, muchísimas gracias al equipo de Macmillan, a ustedes, estimados padres de familia. En cuanto a las consultas que puedan tener, les vamos a hacer llegar, en cuanto a los de la Universidad de Piura, eh, no sé, más detalles. De todas maneras, muchísimas gracias, y con Me nosotros será... gustaría aquí, Miss querida, mira, aquí hay una pregunta que quisiera responder, Sí, que adelante. dice Ana María, Ana Martínez, dice, el Con el examen nivel de indicaría, certificación. claro, dice, ¿el examen indicaría exactamente el nivel B2 o puede llegar a un C1? Muy buena pregunta. Existe la palabra llamada mérito. Por ejemplo, cuando uno dice, me lo gané con mérito, es decir, tú pasaste el B2, pero el C1 es otro examen. El C1 es otro examen con otra cantidad de horas que se agregan, pero tú puedes llegar a un B2 con mérito. Hay otros exámenes que se establecen en una línea recta que se llaman TOEFL, que son exámenes de ya para adultos, porque hay que centrarse en las edades. Los exámenes que la institución ofrece son exámenes for schools. Existe otro tipo de exámenes para los papás, para nosotros, para los adultos, que tú puedes rendir un examen que tiene una banda, números, es decir, me saqué 680 puntos, eres un B1, me saqué 700 puntos, eres un B2, me saqué 900 puntos, soy un C1. Esos son otro tipo de exámenes que no están realmente homologados para los estudiantes de colegios. Y ahí Ahí agregar solo que el examen al que quieran apuntar, o en la institución o sus niños en particular, depende de ellos. Como decía Evangelina, uno decide, o la institución decide qué examen o dónde certificar a los alumnos dependiendo de los niveles. Si quieren un B2, es como decía Evangelina, es un First for Schools. Si quieren un C1, es un CAE, un CA. Exactamente. Hay otra pregunta que dice, ¿para cuántas horas recomiendas que debe dedicarse en nivel secundaria para un curso de inglés en el colegio? Muy buena pregunta,
Esto es súper cultural, ¿vale? Esta es una respuesta, yo voy a dar una respuesta que tiene que ver, también ustedes tienen que centralizarla en la cultura. Tú puedes lograrlo, por ejemplo, los estudiantes pueden lograr llegar a un B2 si tuvieran desde pequeño un mínimo de 5 horas en adelante, con un formato bien estructurado y obviamente con mediciones constantes, pueden llegar al al último grado, el penúltimo grado de la educación completa, ¿ya? A un B2, siempre y cuando el alumno entienda que este es un 50 y 50. Ahí está el problema, porque el alumno cree que esto lo va a hacer solamente en el colegio. Yo salgo de la clase de inglés y yo me enfrento a mi motivación extrínseca e intrínseca. ¿Cuál es? La español. Tengo hambre, no voy a hablar en inglés, están mis compañeros, no voy a hablar en inglés, no hablo inglés porque los demás se ríen, mil cosas suceden que te apagan esa cantidad de horas que tú te expones. Entonces, es muy importante que en la casa, bueno, acepten que su hijo vea películas en inglés y ustedes véanlas con ellos, repetir las mismas películas muchas veces, exponer a los niños a la música más que antes, involucrarse en motivarlos, pero en fin, yo puedo llegar, yo como adulta, yo puedo lograr un B2 en un promedio menor, si tengo una base sólida, puedo practicar todos los días 2 horas diarias y puedo lograrlo, pero eso va a depender únicamente de la motivación intrínseca. Y esa motivación intrínseca en un adolescente, pucha que es difícil, porque no la tienen, no le ven sentido al cuento. Les cuesta mucho darle sentido, lo hacen porque están obligados, lo hacen porque los papás los molestan, lo hacen porque le exigen, lo hacen porque le ponen una nota, pero el hecho es que los tenemos que motivar hasta que lleguemos a que ellos puedan decir, sí, mamá, ¿sabes qué? O cuando viajan, ¿cierto? Si ustedes tienen la oportunidad de viajar, ¿no? En este momento, o cuando están haciendo una videoconferencia y su hijo se está comunicando en inglés, o cuando chatea, digamos, motivarlo, creo que es muy importante la motivación. Y ahí, por ahí leí un chat que dijo, no es un must, es un deber ser aprender otro idioma, y ya no es parte de un agregado, sino que es parte de nosotros, también es cierto. Yo creo que en un futuro muy cercano, papás, en unos 5 años más, a mí me asusta. La pregunta va a ser, ¿cuántos idiomas hablas? Ah, uno, chuata. Uno solo. Qué pena. Entonces mínimo va a ser 2. Y hay gente que habla 4. Entonces hay que decirle a los alumnos, oye, estamos atrasados, o sea, estamos aprendiendo uno adicional. Por ahí va, digamos, la motivación. Y agregar un poco ahí, Banji, que también es súper importante para la institución tener bien puesto el horizonte en cuanto a los exámenes, que no se transforme en una práctica solo de la examinación, porque ahí de repente nuestros niños pierden la motivación, como decía Banji, que es lo esencial. Entonces, claro, sí, si en el fondo solo entrenamos... el examen sea como la meta a llegar, fin, pero la motivación no sea el examen. O el fin del desarrollo de la clase de los maestros. Claro, exactamente. Cuando un colegio hace solo formato de examen, y esto lo estoy diciendo del corazón, es como cuando a mí mi director me obliga a hacer exactamente lo mismo y no le veo gracia al cuento. Los exámenes para nosotros, para los seres humanos, jamás han sido bienvenidos. Al momento de examen, incluso cuando vas a una entrevista laboral, te van a hacer un examen psicológico, hay una reacción de parte nuestra. Cuando a mí me iban a observar la clase y me iban a evaluar como maestra, hay una reacción de parte nuestra. La evaluación provoca una reacción inconsciente en la cabeza. Entonces nosotros debemos preparar a nuestros hijos y a nuestros alumnos para que rindan el examen con ganas, pero que no sea el examen el que los motive, sino que sea el aprendizaje del idioma y el examen sea la guinda de la torta. Muy bien, muchísimas gracias. Llegó mi esposo, así que por acá ya son las 8 de la noche y me están colocando ahí el reloj.
Ok, muchísimas gracias, Angelina, nuevamente. A ustedes, estimados padres de familia, quizás el profesor Roberto quiera despedirse también de ustedes. Desde ya, muchísimas gracias de parte del equipo de inglés. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelina, muchas gracias al equipo de Macmillan por acompañarnos, muchas gracias, estimados padres de familia. Como objetivo, como dijo la Miss Shirley, es motivarlo a ustedes como padres de familia que nos ayuden a seguir enseñando, fortaleciendo estas habilidades comunicativas de nuestros estudiantes desde inicial hasta secundaria, pero como dice nuestra invitada, a través del juego, que sea un gusto, que sea un placer, que no sea algo que ay, tengo que dar mi examen, ya mi mamá me está pidiendo este examen. No, que no lleguemos a eso. Al contrario, debe ser un placer de nuestros hijos el ser inherente a estas habilidades que poco a poco, ¿no? Poco a poco. Recordemos que el aprendizaje es un proceso integral y que debe haber un soporte socioemocional. Entonces es básico para cualquier tipo de aprendizaje. Muchas gracias, nuestra Angelina Hernández, Chile, y Miss Sandra de Editorial Macmillan, creo que quiere cerrar. Sí, bueno, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Lo puedo corroborar con los mensajes en el chat. Tengan una linda noche y un lindo fin de semana y continuemos con el curso de preparación en las semanas que vienen. Cuídense mucho. Un abrazo, vecinos. Hasta luego. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Buen fin de semana. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.